Hola jóvenes, ¿cómo les va? Este es el video Electrotecnia 46 y en este video vamos a continuar con los circuitos trifásicos. En esta ocasión vamos a ver el circuito estrella equilibrado, factor de potencia distinto de 1. Esto ya sabemos, ¿no es cierto? Circuito estrella equilibrado, cargas iguales. Factor de potencia distinto de 1 significa que las cargas ya no van a ser puramente resistivas únicamente, sino que vamos a tener también ya la intervención de cargas inductivas y cargas capacitivas, es decir, ya no va a haber solo R, sino va a haber XC y XL. En estos circuitos ya contamos con los tres tipos de cargas. Ahora, obviamente, los circuitos se prestan para cualquier combinación, ¿no? Podemos tener RL, RC, RLC, como en este caso, o simplemente LC, como nosotros podamos o queramos combinar. Entonces, hablando del circuito equilibrado, vamos a decir que estas tres cargas son exactamente iguales. Como ustedes ven aquí en el gráfico, la resistencia óhmica vale 120 ohmios, la reactancia inductiva 80 ohmios y la reactancia capacitiva 40 ohmios. Eso en las tres ramas del circuito estrella. Vamos a ver qué pasa con los circuitos que tienen este tipo de cargas. Simplemente que se van a dar los mismos fenómenos que en los circuitos resistivos puros con cargas equilibradas, excepto que estos tipos de cargas ya no nos van a dar un ángulo de impedancia cero, sino nos van a dar cualquier ángulo dependiendo del valor de las cargas, y nosotros ya no vamos a tener pues que dividir para un valor de carga con ángulo cero, sino para un valor de carga con cualquier ángulo, como les decía, dependiendo de las cargas. Entonces vamos a tener que cargas iguales a ZA es igual a ZB y ZC dan corrientes iguales, obviamente, ¿no es cierto? Porque estos voltajes, tanto el voltaje de línea como este, por ejemplo, o el voltaje de fase como este, son iguales. Si dividimos voltajes iguales para cargas iguales, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener tres corrientes iguales. En este caso, la corriente IA que ingrese al centro de la estrella, la corriente IB que también ingresa al centro y la corriente IC, las tres están ingresando al centro, van a ser iguales. Y nosotros ya sabemos qué pasa con esas corrientes iguales si tienen un desfasamiento de 120 grados, ¿no es cierto? Si es que las tres son iguales y están desfasadas entre sí 120 grados, ¿qué va a pasar en este punto? Simplemente la suma de las tres va a ser C0 y no va a haber corriente por el neutro, es decir, la corriente por el neutro va también a tener un valor de 0. En cuanto a las ramas, las potencias de rama iguales también van a ser, porque son los voltajes, las intensidades, las resistencias iguales, las potencias también van a ser iguales. Entonces, la potencia de esta rama, PA, será igual a la potencia de la rama de acá, P sub B, y a la potencia de la rama tercera, P sub C. Eso tendríamos como teoría en un circuito de este tipo, ¿no? Estrella equilibrado, factor de potencia distinto de 1. Aquí hemos puesto, a ver, aquí he puesto en los gráficos, he puesto un ejemplo con cargas, miren, decíamos que tienen estos valores, ¿no? Entonces, ¿cómo procedemos? Simplemente, esta es la impedancia ZA. Todas estas cargas, las que tengamos aquí, como las tengamos en cualquier ordenamiento, será la impedancia ZA. Lo que corresponde a la fase B, digámoslo así, o a la fase S en este caso, sería la impedancia ZB. Y la otra es la impedancia ZC. Ahí están las tres impedancias. Nosotros las hemos puesto desglosadas de este momento, ¿no? Podemos ponerlas también como un rectángulo y simplemente poner los valores de la impedancia. Pero en este caso, para ser más explícitos, hemos puesto las cargas en sus valores. Ahora, ¿cómo procedemos? Por ejemplo, vamos a calcular en este circuito las intensidades de línea de fase. Recuerden que en un circuito estrella las intensidades son de línea de fase y los voltajes son de línea, los que están entre las fases, y fase neutro se llama voltaje de fase. Entonces, como ejemplo hemos puesto esto y vamos a calcular las intensidades de línea de fase y vamos a ver qué pasa, especialmente con los ángulos, ¿no? A ver si es que en verdad se hace cero la intensidad del neutro. Entonces, procedemos aquí. Ya sabemos cómo proceder con números complejos, ¿no? Le ponemos ZA, por ejemplo, vale 120 más J80, porque es la reactancia inductiva, menos J40, que es la reactancia capacitiva. Sumamos estas dos, o restamos, como ustedes quieran entender, y nos va a quedar 120 más J40. Eso transformamos a notación polar, estos números de notación rectangular, transformamos a notación polar y tenemos que ZA vale 126,5 ohmios con un ángulo de 18,43. Como estamos hablando de un circuito equilibrado, ¿no es cierto? Las otras dos impedancias, ZB y ZC, van a ser exactamente iguales. Fíjese, aquí los ángulos no cambian, ¿no?
Son cargas equilibradas, tienen los mismos valores y los mismos ángulos. Entonces, si procedemos a calcular nosotros las intensidades, intensidad A, intensidad B, intensidad C, tenemos que dividir un voltaje de fase para la impedancia a la que está aplicado. En este caso, el voltaje de fase es 219,4. El voltaje de línea es 380, pero ustedes saben que el voltaje de línea se transforma en un voltaje de fase dividiéndolo para raíz de 3, porque no estamos aplicando ese voltaje a ambas cargas, sino solo a una rama. Y el voltaje que se aplica a una rama es un voltaje de fase y vale 219,4. Recuerden que este primer voltaje lo ponemos con ángulo 0. 219,4 ángulo 0 dividido para la impedancia 126,5 ángulo 1843. Dividimos esto, nos da 173,4 amperios. ¿Y cuál es el ángulo? Este ángulo que está con positivo, ya sabes, sube como negativo, se suma al 0 y nos va a quedar menos 18,43. Esta es la corriente IA, la que circula por esta rama, por estas cargas. Para calcular la corriente IB, hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, pero no se olvide de este pequeño detalle, son 3 voltajes. En nuestro diagrama de fasores vamos a tener 3 voltajes de fase a 0, menos 120 y 120 grados. Y obviamente los 3 voltajes de línea desfasados 30 grados con este valor, ¿no? En este caso del ejemplo. Entonces, acá tenemos que poner voltaje de fase 219,4, ángulo menos 120, ya no 0 como aquí, ángulo menos 120 es el segundo voltaje, dividido para la misma impedancia, 126,5 ohmios con ángulo de 18,43. Hacemos la división, nos va a dar el mismo valor que acá arriba, 1,734, pero el ángulo va a ser de menos 138,43. Porque este 18 sube como menos, más este menos 120, nos da menos 138,43. ¿Ok? Así encontramos la segunda corriente. La tercera corriente de manera análoga a la primera y a la segunda, pero tomando en cuenta que el ángulo del voltaje ya no es ni menos 120 ni 0, ahora es 120. Hacemos la división, igual nos sale 1,734 y ahora el ángulo es de 101,57 grados. Fíjese en estos valores de grados, ¿no es cierto? Que están desfasados entre sí 120 grados, es decir, en nuestro diagrama de fasores, ¿no es cierto? Se mantendría ese desfasamiento de estas 3 corrientes, que serían 3 vectores iguales, desfasados entre sí 120 grados, entre sí, pero ya el desfasamiento con los voltajes va a ser distinto, ¿no? Porque estos ángulos de las impedancias son distintos, ¿ok? Entonces miren que es lo mismo que ya habíamos visto, pero con pequeños detalles esto va cambiando de acuerdo a las cargas. Ahora, ¿qué pasa con las potencias? Ya no nos dio espacio para calcular las 3 potencias, pero sabemos que si este valor es igual, el voltaje es igual, vamos a tener potencias iguales, 3 potencias iguales. En este caso, solo hemos calculado la potencia A, y de esa nosotros sacamos obviamente las 3 potencias correspondientes. Vamos a ver, hemos puesto P sub A aquí, podríamos poner S sub A, no sé, sería un poco más práctico, pero bueno, le hemos puesto P sub A para dar la idea de potencia. Entonces, potencia A es igual al voltaje de fase por la intensidad de fase. Recuerden que cuando utilizamos el voltaje de línea es otra ecuación. Esta simplemente multiplicamos voltaje por intensidad aplicando el método de los complejos conjugados. Entonces, aquí simplemente a este ángulo que era menos 18 le ponemos como positivo. ¿De acuerdo? Ese es el método de los complejos conjugados. Cambiar el signo del ángulo. En este caso nos da 1,73,4, 18,43 que se multiplica por el voltaje. Eso nos da 380,44 ángulo 18,43. Este 380, recuerden, dijimos es que es la potencia aparente. Entonces, esta potencia aparente será de 380,44 voltamperios. Directamente de esa multiplicación sale la potencia aparente. ¿Y cómo obtenemos las otras 2 potencias? Simplemente transformando, convirtiendo esto que está en notación polar a notación rectangular. Eso hacen en sus calculadoras fácilmente y van a encontrar el valor real y el valor imaginario. El valor real es la verdadera potencia real o activa, ¿no? Que en este caso es de 360,93 watts,
y la potencia reactiva positiva o en adelanto es de 120,27 bars, voltamperios reactivos. Ahora, esto es solo de una rama, ¿no? Ya no alcanzamos a poner aquí de las demás ramas, pero es exactamente igual. Entonces, ¿cuál será la potencia total S de este circuito? Este valor 380 por 44. ¿Cuánto consume en watts todo este circuito con estos voltajes? Consume 360,93 watts por 3. Faltan las otras dos ramas. Entonces, tenemos que multiplicar por 3. Y lo mismo acá en potencia reactiva, ¿no? Aquí sí sería 360 y a los 70 y pico, ¿no? De bars que consume todo el circuito porque multiplicamos 120 por 3. Ok, jóvenes, como ustedes ven, pues esto es muy sencillo. Va cambiando poco de lo que habíamos visto. Aquí, en definitiva, lo que cambia más es los ángulos. Los demás cálculos se hacen iguales, ¿no? Y si tenemos espacio, pues haremos un diagrama fasorial de estos circuitos para que ustedes vean cómo quedan los fasores, voltaje e intensidad especialmente. Ok, jóvenes, vamos en los siguientes videos a seguir viendo los demás circuitos que, como les digo, ya van cambiando poco. Ok, jóvenes, ha sido un gusto entonces. Cuídense, por favor, y nos estaremos viendo en el próximo video.